Nos vamos a meter de lleno en la información del día. A ver, vamos a escuchar lo que decía en las últimas horas Beatriz Sarlo, ensayista, en este caso acerca de Lilita Carrió. ¿Existiría Cambiemos sin Lilita? La provincia de Buenos Aires, a su criterio, ¿cómo se encuentra? Mira, escuchala. 17 de octubre, ¿qué es para usted el peronismo hoy? Lo que muestra ser, es decir, los restos de un partido y movimiento. Nació como un movimiento en el cual confluyeron sectores de las Fuerzas Armadas, grandes sectores populares que luego se organizaron en los sindicatos, algunos sectores de la Iglesia y sectores de las capas medias a las cuales les fue bien en un determinado momento. Una burguesía peronista que incluso en algunos casos exportó. Eso fue el peronismo hasta el 55. Ahí tendríamos que hablar de por qué la Argentina después persiguió al peronismo y nos trajo todas las pestes que hemos vivido hasta hoy. Porque el peronismo se constituyó en la víctima de la política argentina. No solamente por haber sido derrocado por un golpe militar, sino porque fue proscripto su líder. No se podía escribir en los diarios, el nombre de Perón. Y entonces pasó todas las etapas que conocemos, pero ¿qué es hoy? Hoy es un conjunto de retazos, hoy es una concha de retazos que no piensan del mismo modo. Y me parece que el debate no es si Cristina va a participar o no va a participar en unas internas del Partido Justicialista, ella ya se fue del Partido Justicialista, sino la diversidad que tienen ellos, la diversidad que uno dice que lindo que es que sean diversos, pero la diversidad que hace muchas veces imposible el entendimiento que tienen los otros entre ellos, son un conjunto de retrasos. Yo me pregunto, ¿qué tienen que ver algunos de los gobernadores? Y no quiero mencionar a Mansur, pero en realidad uno se puede preguntar Mansur, que fue ministro de Cristina Kirchner, con gente que atacó ese gobierno con razones o sin ella, que tienen que ver nada. En fin, como diría Borges, no los une el amor sino el espanto, es decir, no volver a ganar unas elecciones, ese sería el espanto. Es un conjunto de retazos. Una plataforma política, ¿se pueden ganar elecciones de una plataforma política? Es decir, un portaaviones en la cual bueno, de repente uno de los aviones es el que gana las elecciones, se puede, sobre todo con el desastroso gobierno de Macri, se puede. Pero esto es lo que la política y los golpes militares se hicieron del peronismo y luego el peronismo hizo de sí mismo. Claro, porque digamos, el peronismo también, por ejemplo, una de las cosas, gobernó la provincia de Buenos Aires durante muchísimo tiempo, incluso durante el gobierno de la Alianza, y la provincia de Buenos Aires es un desastre, ¿no? Es una provincia muy difícil. La provincia de Buenos Aires es un desastre, sigue siendo un desastre con María Eugenia Vidal. Sigue siendo un desastre con María Eugenia Vidal. Han tenido 55 días de clase los chicos de la provincia de Buenos Aires y ahora yo no voy a decir la culpa es de Baradel. La culpa es de los que toman la responsabilidad del Estado, claro, de que los niños sean alfabetizados y aprendan a sumar, multiplicar y dividir. Porque si yo digo, no, la culpa es de los cretinos sindicalistas, me estoy sacando el problema encima. Hago un pésimo gobierno, una muy mala política educativa, una muy mala política de recursos, o lo que fuere, y le echo de culpa a los malos. Entonces, también María Eugenia Vidal ya lleva gobernando esa provincia y no tiene los resultados. Pero tampoco voy a decir que ella tiene los peores resultados. Salta, sin ir más lejos, tiene la mayor cantidad de analfabetos por población, que tiene... A ver, Beatriz Sarlo estuvo durante esta semana participando de distintos programas y analizando un poco la situación del gobierno, probablemente en su momento más crítico, más allá de toda la situación económica. Internamente, Cambiemos, después de lo ocurrido con Lilita Carrió, a partir de lo de Garabano y su intención de hacerle juicio político, se ve como, por lo menos... no sé si se ve frágil, pero por lo menos en crisis, en la crisis más importante que le toca vivir a Cambiemos internamente. Sí, hay muchas cosas que dice Beatriz Sarlo con las que yo no estoy de acuerdo. Empezando ya, y cuando ella dice la Libertadora prohibía poner en los diarios la palabra Perón, no se podía hacer Perón. Esa es la mitad de la historia, es una porquería eso que hacía la Libertadora, esa persecución al peronismo. Pero no podés desconocer que el peronismo hacía exactamente lo mismo en forma inversa antes. El peronismo excluía a la
oposición. Metió preso a Balbín, que era el líder de la oposición, lo tuvo un año preso. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, puedes desconocer que la antinomia en aquella década, la del 50, fue mucho más grave que hoy. O sea, siempre existió la antinomia. No, en realidad existió 3 veces en la historia argentina. Una con Rosas en el siglo XIX, unitarios y federales. Sí. La segunda fue con el peronismo-antiperonismo, porque el peronismo excluyó a la mitad del país y después vino la Libertadora y excluyó a la otra mitad. Y la tercera fue el kirchnerismo y antikirchnerismo en el siglo XXI. Después vamos a estar hablando durante la mañana de hoy de Carrió. Inclusive va a estar Milagro Carabajal con nosotros analizando los números. Es nuestra numeróloga de cabeza. ¿Qué puede pasar? ¿O qué nos dicen los números de lo que puede pasar? Con esta coalición que te pregunto a nivel del análisis político que hoy se puede hacer, ¿cómo ves la convivencia de acá a futuro? El año próximo, elecciones, un peronismo absolutamente dividido que no encuentra el cauce, porque ayer fue una prueba de ello, y un oficialismo que con la fragilidad que se le ve a la unión interna también es funcional a eso, ¿no? Sí, yo creo que la división del peronismo no es causa, es una consecuencia, no es una causa. Es la consecuencia de que el peronismo no tiene líder y no tiene proyecto. Eso es anterior a que no tiene unidad. No tiene unidad porque no tiene líder y no tiene proyecto. Y nadie está diciendo esto, que el problema es la falta de liderazgo en el peronismo. Ayer celebraron el Día de la Lealtad. Sí, ¿a quién? ¿Lealtad no a se quién? sabe. ¿A y quién? en el caso de Cambiemos... Ni siquiera todo el peronismo reivindica a Perón, el cristinismo no reivindica a Perón. Pero en el caso de Cambiemos, a pesar de que Lilita, como decía recién, escuchábamos hacerlo, fue quien formó Cambiemos, ¿no? Sí, fue una de las... chocolate, vamos a darle chocolate a Beatriz Sarlo. Chocolate por la noticia. Bueno, digo, Lilita Carrió fue fundamental para crear Cambiemos. Más allá de esto, hoy el líder de Cambiemos es claramente Mauricio Macri. Sin duda. Y entonces, a futuro, ¿cómo lo ves? Mira, a mí me parece que a futuro al peronismo lo veo... Después eso de catalogar de desastroso al gobierno de Macri, que acaba de decir Beatriz Sarlo. Yo no quiero que a mí me tilden de oficialista por decir esto, pido que... Yo no soy oficialista, he criticado al gobierno en muchos aspectos. Ahora, decirle desastroso al gobierno de la provincia, Macri, dice, al gobierno de la provincia. No, dice dijo que la provincia desastroso gobierno de Macri, ¿sí? Dijo Beatriz Sarlo. Yo me quedé con lo de que la provincia de Buenos está Aires. bien, puede ser que el calificativo quepa. Entonces que me diga cómo califica el de Cristina, al de Scioli en la provincia, al peronismo en los últimos 73 años. Igual ahí entramos en esto que cuestionamos un montón de veces, de decir, bueno, como está todo mal y antes también estuvo todo mal. Está bien, estamos pero hablando de esto, lo de Cristina no hay duda. Desastroso. Yo creo que el gobierno de Macri tiene muchos claroscuros. Claro. Ha tenido aciertos y ha tenido desastres, y un desastre parciales es el del fracaso con la inflación, el fracaso con la economía, lo que no significa que no haya tenido otros aciertos y que no está haciendo enormes esfuerzos por combatir a las mafias enquistadas en el Estado desde hace muchas décadas. Bueno, esa es la unión de Cambiemos. ¿La ves a futuro posible o está demasiado fragmentada? No, para nada. Me parece que Cambiemos tiene un funcionamiento no muy institucionalizado, es una coalición sui generis, en la cual aparece uno de los socios, que es Lilita Carrió, que levanta el dedo, que no tiene más nada que ella, es un partido de plástico, la coalición cívica, pero ella levanta el dedo y todos tiemblan. Y es absurdo que no levante el teléfono antes de levantar el dedo, pero es así. ¿Entendés? Entonces, antes de decirle a Macri o a la coalición lo que ella piensa, lo dice públicamente, arma unos líos formidables y no se entiende muy bien cuál es el trámite que siguen las divergencias dentro de Cambiemos. A ver, veíamos también a una Beatriz Sarlo muy crítica respecto a cómo es el manejo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre el conflicto educativo, diciendo, bueno, no hay que sacarse el ser, no es la culpa de los gremios presionadores o que intentan sojuzgar de algún modo a quienes se supone representan, haciendo una especie de está presión. Muy bien la crítica. Es real. Está muy bien, la siempre y cuando... De quien sí, está bien. Ahora, vamos a nombrar a Beatriz Sarlo asesora de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es asesora de Vidal. Decile a Vidal ¿qué hace con Baradel? ¿Qué hace con los gremios kirchneristas que boicotean permanentemente la educación pública? Bueno, pero en algo se podría haber... Estamos, como decíamos al principio del programa, un mes la responsabilidad de clase, es de la gobernadora, porque eso es cierto, es de la gobernadora.
pero no es la culpable, porque acá vos tenés un gremialismo trotsko-kirchnerista, que hay que recordar eso, que es un gremialismo muy partidizado, que todo el tiempo, lo único que tiene como salida para el conflicto inflacionario, porque es un problema de cómo se ajusta por inflación, son los paros. Ellos ya están por cumplir un mes de paro. Igual eso es un análisis lo que vos estás haciendo, de quién tiene, o sea, quién es el que presiona de una forma sucia, en este caso, en esta negociación, y no se pone en el lugar de esos pibes y esos padres, esos chicos que tienen que ir al colegio y ya perdieron un mes de clase. Ahora, la solución la debe dar el gobierno, sin duda. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de que esos chicos vayan al colegio. Sí, ha intentado de todo el gobierno, intentó sacar de la agenda central el tema. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo podemos solucionar? Bueno, como es muy difícil. Fracasamos en esto. Hay que aceptar que hay problemas en la Argentina que son de muy difícil solución. Que eso vos pones a Churchill en la provincia de Buenos Aires y a Roosevelt y tienen las mismas dificultades que María Eugenia Vidal. Bueno, en un ratito Tommy seguramente va a estar repasando lo que estén contestando de la consigna. No sé, Tommy, si querés decir algo sobre este tema antes de ir a las redes y vamos a actualizar, porque tenía que ver con la consigna que habías planteado, ¿no? Sí, si querés en un ratito repasamos. Básicamente hablar un poco de por qué tanto tiempo y por qué no se llega a un acuerdo, ¿no? Porque por más de que hubo una oferta, como hablábamos hace un rato con vos, de más del 30%, bueno, sin embargo no se llega a un acuerdo. Pero si querés en un ratito lo debatimos todos juntos. Dale. Vamos.